estar acá presente. Vamos a hacer una charla en esta ocasión para Cápsula, para las entrevistas que estamos haciendo. Y tenemos a Thais Gadea Lara, hermosa y gran periodista ambiental, multimedial. Así que vamos a estar conversando un poco sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, el periodismo, el cambio climático, género, etcétera. Así que si te parece bien, vamos a arrancar con la primera pregunta, que muchas veces alguien se puede hacer. ¿Cuál es el rol de un periodista ambiental? ¿Y cuáles son los principales desafíos que tienen que atravesar para hacer sus tareas diarias? Bueno, primero gracias por el espacio y por el interés en este tema que creo que es fundamental hablar de la comunicación, ¿no? Cuando hablamos de los temas ambientales. Y te diría que las dos partes digamos, de tu pregunta se responden casi, ¿no? Con lo mismo, porque un periodista ambiental tiene que informar con calidad, ¿no? Sobre las temáticas ambientales, tanto desde el punto de vista de cuáles son las problemáticas como también las soluciones presentes o posibles. Y en ese informar con calidad, digamos, tienen que trasladar todo un mundo que muchas veces es técnico, sobre todo cuando se trata de la ciencia, ¿no? Climática o mismo de algunos de los problemas, ¿no? No sé, recientemente megaminería, bueno, ¿cuál es la diferencia con minería? Porque es un problema desde el punto de vista ambiental, entonces es trasladar mucho técnico sin perder la calidad, pero en un lenguaje más llano. ¿Para qué? Y ahí yo creo que viene fundamental cuál es quizás nuestro rol o nuestra responsabilidad, o incluso yo lo llamo como algo también la pasión o más la parte moral, ¿no? Que los toca, a diferencia quizás, que sin desmerecer, pero de otras especialidades en el periodismo, que nosotros informamos sobre estos temas para que la gente justamente con esa información pueda tomar conciencia y por sobre todo pueda hacer, digamos, apropiarse de esa información para que haya algún tipo de acción, ¿no? Para involucrarse desde lo personal, para involucrarse desde lo colectivo en organizaciones o mismo para al momento de votar, bueno, pensar, ¿no? Si voy a elegir a un candidato que tiene propuestas o no. Ahora, todo eso que yo te acabo de decir es también el gran desafío, porque es un desafío para nosotros poder informar con calidad. Es un desafío también la traducción y cómo nosotros tenemos que comprender a la ciencia climática para después poder traducirla. Y creo que también ahí tenemos como un problema, sobre todo desde la estructura, ¿no? De los medios. Hoy el desafío es que no hay lugar para estos temas en los medios de comunicación. Yo siempre digo que yo medio tuve la suerte o soy una excepción por ejemplo, estar hace 6 años como columnista ambiente en un canal de televisión. Eso es una excepción, porque no hay, ¿no? Digo, hoy no se ve eso ni acá ni en otros países de América Latina. Entonces, me parece que el gran desafío es poder que los medios de comunicación, digamos, tengan, ¿no? Den ese espacio a los periodistas especializados para nosotros poder llegar a las audiencias. Y eso también va por el desafío digamos, de que hay ciertos grupos y ciertos actores que tienen incidencia en los medios y que generan presiones, porque hay muchos intereses, ¿no? En juego. Y por último, como desafío, diría que hoy en esto de la hiperconectividad y la instantaneidad y que todos queremos información y las redes sociales, uno de los desafíos y que en paralelo lo podemos comparar también con la pandemia es la desinformación que se puede producir, ¿no? En redes sociales sobre estos temas, no solo desde el negacionismo, sino a veces sin esa intención, ¿no? Negacionista, pero me parece que ese también es un gran desafío sobre estos temas. Así que eso es súper desafiante, pero es también, o sea, muy, muy emocionante ser periodista ambiental. Qué linda, qué linda. Y en lo personal, ¿con qué desafíos te encontrás también? Porque es una profesión que demanda tiempo, que demanda exigencia, etcétera, etcétera. Como en lo personal, ¿hay algún desafío que encuentres, que hayas resuelto, que hayas superado, que puedas aconsejar a otros en este camino ya que tenés trazado como periodista? Yo creo que, si te lo digo bien desde lo personal, el desafío es que yo no dejo de ser una persona más y una ciudadana también que consume esa información. Y a veces cuando uno lee un reporte científico de cómo estamos, lo mal que impactamos los escenarios, ¿ok? Y cuando uno ve quizás que la acción todavía no es suficiente, no dejo de ser una persona que habita en este planeta, ¿no? Que por supuesto si me dediqué a esto es porque estoy recontra involucrada con la causa. Entonces, digo, a veces no llegar a lo que hoy se llama una ecoansiedad, pero a uno le despierta, ¿no? Un montón de cosas, de sensaciones, y la manera en la cual lo pude canalizar es generando, digamos, espacios
para poder conversar sobre esto con otras personas. Por ejemplo, con un club de lectura climática donde leemos libros, ¿no? Y reflexionamos a partir de esos libros, y a veces uno comparte esas mismas inquietudes, temores, enojos, ¿no? Con otras personas, y me parece que eso, ¿no? Está bueno de poder canalizar todo eso, porque si no, la verdad es que uno se satura de esa información, ¿no? Que tiene porque nada, es real, es como a todos nos puede pasar, de bueno, ¿dónde estamos? Tenemos que actuar mucho de manera más ambiciosa. Así que creo que lo importante a tener en cuenta, incluso creo que como consejo para colegas, es tratar de buscar hablar con otros y compartir con otros, que a veces no es ni con amigos ni con la familia, es con otras personas que tienen esas mismas inquietudes, ¿no? Sobre estos temas, que les despiertan esas sensaciones, y me parece que en ese compartir, ¿no? Hay una científica climática, Katherine Hayhoe, que ella dice que lo mejor que podemos hacer frente al cambio climático es hablar sobre cambio climático. Y es así, cuando uno habla sobre esto, cuando uno comparte, me parece que es ahí lo mejor que puede hacer y construir con otros. Hermoso, qué lindo que la menciones. Yo acabo hace muy poco de terminar su libro, Saving Us, me encantó, me pareció hermoso, muy recomendable para cualquier persona que esté en este barco del activismo climático. Y sí, totalmente, comparto con vos, cuando hay toda esa necesidad de saber que los problemas son muy grandes, no son pequeños, y son complejos, y a veces darse cuenta de que hay otras personas también pensando como vos, que también están preocupadas por los mismos temas, aunque no tengas la respuesta, simplemente el hecho de compartir en ese espacio ayuda un montón, y después te da como más energía y más pilas, ¿no? Total, tengo yo Eh, ahí el libro, lo tengo, está en mi lista creo que ya va a entrar en 2022, pero sí, o sea, está en mi lista de leerlo. Y es muy bueno seguirla a ella por esto de la postura propositiva que tiene, ¿no? Digo, y que viene desde alguien que te habla desde la ciencia, desde todo el conocimiento que tiene, y es muy propositiva respecto de lo que hay que hacer, así que sí, y es mujer, y eso está bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, y siguiendo con esa línea y hablando de los problemas, vamos a hacer un dip. ¿Cuáles crees que hoy en día son algunos de los problemas ambientales que están o no en agenda, gracias también al labor de los periodistas? Pero ¿cuáles son los temas sobre los cuales, si pudieras listar algunos, los ciudadanos deberíamos, desde nuestro lugar, prestarle atención, informarnos más, tener curiosidad por saber qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son algunos de esos temas que para vos, hoy de actualidad, deberíamos estar mirando? Yo creo que son dos, uno más global y otro más local, teniendo en cuenta que siempre cuando hablamos, por ejemplo, o sea, de cambio climático es una problemática global, digamos, y a mí me gusta este principio de think global, act local, ¿no? Pensar global y actuar localmente, y me parece que es siempre cuando hablamos de estas problemáticas. Entonces, por un lado, y quizás es el más difícil y es al que yo más me dediqué en los últimos años, seguir lo que pasa con la política climática internacional, o sea, las negociaciones climáticas, las famosas COPs, las conferencias de cambio climático de Naciones Unidas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que a veces si uno viene y le habla de financiamiento climático, artículo 6, queda como, bueno, ¿de qué me están hablando? O también está ese mito, leyenda de, bueno, no, se juntan nada más que hablar y no pasa nada. Sí, a veces ocurre eso, pero, pero no, o sea, se está avanzando, quizás no con la velocidad que se requiere, pero ¿por qué me parece que es importante? Y es un poco el desafío que yo me puse y que lo hicimos con la última COP26 desde Redacción, de tratar de llevar todo eso que queda tan lejano a las personas. Porque si conocemos eso, si conocemos a lo que se están involucrando los países o no, es que les podemos exigir a nuestros, digamos, representantes políticos para que lo cumplan. Entonces, me parece que es muy importante entender a qué se comprometió tu país, tu región, para después desde ahí poder involucrarte colectivamente en una organización y exigir. Entonces, ¿y por qué? Porque también saber a lo que se comprometen, todo eso en algún momento nos va a afectar a nosotros en los cambios. O sea, si un país se está comprometiendo a reducir emisiones, no va a quedar lejano a nosotros, porque hay sí cambios estructurales, pero incluso esos cambios estructurales nos van a empezar a afectar. Entonces, me parece que no nos desentendamos de todo ese mundo, porque a la larga o a la corta, o sea, primero esto, para involucrarse y exigir que se cumpla, y es por el motivo por el cual sigo, ¿no? Cubriendo las negociaciones climáticas con todas sus dificultades, y esto, ¿no? Para saber en algún momento, bueno, cómo esto nos va a afectar. Y en segundo lugar, más desde lo local, te diría que como salgamos un poco de la comodidad de estar, ¿no? Sentaditos en el sillón, en nuestro lugar, en la ciudad, y ver qué es lo que está pasando en territorio con ciertas problemáticas ambientales.
Digo, recientemente cuando vimos la situación en Chubut y el intento de habilitar la megaminería, bueno, entender por qué es un problema, no solo para Chubut, sino porque eso puede ser un problema para todo el país. O sea, me parece que está bueno eso, por un lado, lo de política internacional, que es más macro, pero no desentenderse de lo que está pasando con territorio. Y ahí, desde el periodismo, tenemos, me parece, la responsabilidad de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Digo, creo que en el análisis rápido que te puedo decir en cuanto a medios de comunicación, se le dio más voz a la postura de mineros preocupados por la decisión que a lo que pensaba la ciudadanía o mismo a lo que dijo la ciencia sobre este proyecto, digamos, mega minero. Entonces, me parece que esto, no descuidarnos de ver qué es lo que pasa, porque es como que nos preocupa, a veces como que, uy, mira lo que pasa en África ya en el otro lugar y no estamos viendo, ok, cuáles son las problemáticas ambientales que tenemos, ¿no? En nuestro propio territorio. O mismo desde el lado de las soluciones, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo. Entonces trataría como de conocer un poco más, ¿no? Y ahí obviamente es el desafío que tenemos nosotros de llevarle esa información, pero diría eso, que esos son los dos grandes temas a seguir. Excelente, buenísimo, gracias. Vamos a ir con 3 preguntas que para mí son, bueno, la primera no tanto, divertida. La primera es, ¿qué te da indignación? ¿Qué te produce indignación hoy en día? ¿Qué cosas vos decís, estamos en el siglo XXI y no puedo creer que todavía esté pasando esto? O te enoja, ¿viste? Te produce esa reacción. Como, ¿qué cosas o qué cosa en especial te da indignación hoy en día? Me da indignación que personas que están en puestos de toma de decisión, sea desde el sector público, sea desde el sector privado, que realmente no, digamos, lo voy a decir así muy burdo, pero que no la estén viendo, o sea, que no estén viendo esta realidad, que digan que sus sectores no generan emisiones, cuando tienen vacas, que inevitablemente, o sea, generan metano, ¿no? Digo, como por dar un ejemplo, eso me genera mucha indignación, porque es como digo, tenés la información científica, pero no solo la información científica, lo estás viendo. Digo, lo dijo el último reporte del IPCC, hoy no hay región en el planeta que exenta de efectos, ¿no? Del cambio climático. Entonces, lo estás viendo. ¿Y por qué me genera indignación? Porque están justamente en una posición en la que pueden tomar decisiones al respecto. Entonces, la verdad es que eso sí me genera mucha, ¿no? Mucha indignación, porque también pienso, digo, no hay personas alrededor de ellos, asesores o equipos, que digan esto es lo que está pasando. Creo que eso es lo que más me indigna. ¿Por qué? Porque ahí se está perdiendo una oportunidad en poder avanzar con la ambición y con la urgencia, ¿no? Que requiere la crisis climática y ecológica. Así que te diría que sí, eso es lo que más, que a veces, no sé, leo algunos, viste, citas que dicen y como, no lo puedo creer, viste que digo como, pero no, o sea, tenés toda la evidencia frente a tus ojos y estás diciendo eso obviamente, por una postura, debe haber intereses en juego, siempre hay intereses en juego con esto, pero digo, me ha pasado en conversaciones que, de gente obviamente más grande que me dijo, y bueno, mis hijos se tendrán que ocupar de esto, o sea, ni siquiera te está importando tus hijos, aunque sacamos esto de que es para el futuro, porque tiene que ver con ya acciones y efectos que vemos ahora, pero viste cuando decís como, bueno, ni siquiera te importa cuál es el escenario, cuál es el futuro en el que van a vivir tus hijos o tus nietos. Entonces, esas cosas, ¿no? De desentenderse por completo de la situación de crisis en la que estamos, me indigna bastante. Te comparto 100% esa indignación. Y también cuando a veces ves que la respuesta pasa, o el negacionismo, o la falta de involucramiento, más hasta incluso por la ignorancia propia, aún teniendo todas las herramientas, y no solo por defender una postura. Porque incluso a veces cuando se defiende una postura, con argumentos, y se está en tema, hasta el debate puede ser interesante. Pero cuando pasa desde la negación y desde como una postura de no me importa, digamos, si no me voy a involucrar en esto y no es culpa mía y no es responsabilidad mía y no voy a hacer nada al respecto, es como, no, Sí, no lo puedes creer. sí. Es Totalmente. eso. Excelente. Y vamos a la contracara. ¿Qué es lo que te hace sentir optimismo? ¿Qué cosas son las cosas que ves y decís, ay, sí, por fin, qué bien que está esto, qué bueno que está esto? O cosas que te dan energía y decís, viste, te hacen levantarte saltando un día a la mañana porque decís, está buenísimo esto. ¿Qué cosas te dan esa energía, ese optimismo? Yo creo que yo trabajo hace más de 10 años ya en esto e incluso si lo comparo con 5 años atrás o con 3 años atrás, digo que hay mucha más conciencia sobre el tema, que la gente está mucho
más involucrada, la sociedad civil desde su lugar, no solo los jóvenes, obviamente hubo, ¿no? Un reimpulso en todo el movimiento climático a partir, ¿no?, de los jóvenes, pero me parece que nada, hay o sea, hay mucho más conciencia de que hay que hacer algo, hay mucho más involucramiento de exigirle a los tomadores de decisión algo, digamos, y que incluso se están generando a veces, ¿no? No sé, el año pasado, aún en pandemia, solo con las redes sociales, que se logró poner freno a un acuerdo, ¿no?, que iba a implicar megagranjas porcinas en territorio argentino. Entonces, y solo con redes sociales, porque ni siquiera se podía salir a la calle por la pandemia. Entonces, me parece que es involucramiento, y que no lo diría como, es solo un movimiento ambiental extremo. No, realmente veo como que se ha expandido muchísimo más esa conciencia, eso me genera, ¿no?, optimismo. A mí me gusta algo que dice Cristina Figueres, que fue la secretaria ejecutiva de la convención, que lo dice también en su libro, que también lo recomiendo leer, que es esto del stubborn optimism, esto de que sería algo así como un optimismo obstinado, y es por lo cual sigo haciendo lo que hago, más allá de que me frustro, más allá de que a veces veo que no se están haciendo las cosas, y me parece que es eso, es involucrarse porque es lo que tenemos que hacer desde todos los lugares, desde el periodismo, desde el lugar que te toque, ¿no? Entonces, me parece que ver que también hay una ciudadanía que quiere informarse, porque la verdad que no es que no le interesa a la gente la información, no, porque uno ve la respuesta, yo tengo el feedback de cómo le interesa, entonces me parece que eso es lo que hoy me da también a mí el empuje, ¿no?, de seguir haciendo por todo esto de lo que hablamos antes, de los desafíos que tenemos a la hora de comunicar, pero saber que del otro lado la gente puede tomar esa información, ¿no?, y empezar a involucrarse, y para exigir la acción climática, yo creo que eso, y sobre todo en los últimos años, o sea, creo que soy optimista en que vamos a obligar, si no, a que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Totalmente, sí, hermoso lo que compartís. Yo también me adhiero a ese equipo que a veces hasta incluso contra todo pronóstico, ser optimista puede ser la actitud que cambie un poco la situación, ¿no? Porque si no le inyectamos optimismo y la posibilidad de construir un futuro mejor y la idea de que podemos hacer las cosas bien, de que podemos tener acción climática justa, etcétera, etcétera, si no inyectamos eso en la comunicación, en las acciones, en las redes, nos quedamos solamente la parte de la queja y de la indignación, que está bien y a veces es necesaria, porque hay cosas que pasan que son terribles, pero también hay que estar desde el otro lado apoyando, abogando por las soluciones, ¿no? Metiendo ahí optimismo, diciendo, sí se puede, podemos construir a lo mejor, podemos hacer una transición justa, podemos tener acción climática, por más de que seamos un país que no está desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, comparto que es por ahí el camino. Y bueno, vamos con la última. A veces uno cuando está haciendo su trabajo se encuentra con obstáculos y cosas que hacen nuestro día a día muy difícil. Si vos le pudieras pedir a un ser mágico, puedes elegir el que quieras. De hecho, si querés contarme el que se te ocurre, es divertido. Si le pudieras pedir un deseo para hacer más, con más alcance tu trabajo, más fácilmente, o algo, viste, como si le pudieras pedir un deseo, ¿qué le pedirías? Yo no creo que diría algo, o sea, para mí puntualmente, sino pensando en lo que yo hago y lo que yo creo que sería mejor justamente para las audiencias, y es que haya más lugar en los medios de comunicación para periodistas especializados comunicando sobre la crisis climática y ecológica. Me parece que es súper necesario, o sea, yo a veces eso, es como que necesito que haya más colegas también hablando de esto, que compartamos, o sea, información, que no sea a veces una luchando, tratando de comunicar sobre estos temas. ¿Y por qué lo pienso también? Porque eso también es lo que necesita la ciudadanía. La ciudadanía necesita información de calidad sobre estos temas, y me parece que, sobre todo en un país como Argentina, eso todavía no lo tenemos. Son muy pocos los espacios que permiten incluso comunicar con libertad sobre estos temas, así que diría eso. O sea, más lugar para periodistas especializados, que no es menor, para poder comunicar sobre estos temas. Totalmente de acuerdo, porque creo que los periodistas también especializados llevan toda una trayectoria, tiempo, investigación, notas, personas, experiencias, congresos, viajes, digamos, todo ese capital. Y con lo que vos decís de la especialización es re importante también, porque no es lo mismo hablar sobre humedales que hablar sobre megaminería, que hablar sobre cambio climático, que hablar sobre leyes. Entonces, cuanto más y mejor información tenga la ciudadanía, como vos decís, al final del día está empoderada para poder tomar acciones. Y Y bueno, con esto, la claro, concientización.
algo que me parece importante, no quiero decir que, bueno, únicamente los que ya nos venimos especializando. No, o sea, si vos sos periodista y de golpe te querés dedicar a esto por algo, yo doy talleres y doy un montón de capacitaciones por esto, porque me parece que eso, que necesitamos, ¿no? O sea, más periodistas, entonces que no sientan como, no, ya hay va a haber 27 COPs, entonces ya está. No, listo, interesate a partir de ahora, a ver qué es lo que está pasando, o sea, nada, como esto, me parece que también ahora se puede hacer ese clic, e incluso pensándolo, o sea, no sé, si sos un periodista de economía, no te digo de que, bueno, que pases a ser periodista especializado en negociaciones, pero para la economía incluso vas a necesitar. O sea, uno de los grandes temas hoy es financiamiento climático, entonces vas a necesitar entender eso. Entonces no significa que únicamente pases a dedicarte a solo temas ambientales, pero sí también que desde las otras especializaciones empiecen a tener esta información, porque inevitablemente, pensando en la acción climática, es transversal a todos los temas. Y te doy un ejemplo, o sea, mismo desde espectáculos, la nueva película Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio, con Meryl Streep, y si la ven, no voy a spoilear, pero digo, o sea, ahí hay una diferencia en si hay toda una trayectoria de investigación sobre temas de cambio climático para ver cómo relacionas una película del momento con personajes de Hollywood, cómo se puede vincular con cambio climático. Entonces digo, llevándolo como ahí, ¿no? Como más a algo de color, pero es transversal. Entonces me parece que sí, ahí puede llegar a haber como un lindo desafío y una linda oportunidad de comunicar sobre estos temas. Excelente, gracias. ¿Algún mensaje final que quieras compartir? Sabes que nosotros en la cápsula la movemos en YouTube y que después hacemos pequeños cortes que a veces los ponemos en redes sociales, porque justamente queremos esto, dar a conocer esta voz sobre los periodistas ambientales y también otros roles que juegan en la acción climática. Así si hay algún comentario adicional que quieras hacer o compartir. No, yo creo que diría que desde el lado de, o sea, de los lectores, de la audiencia, oyentes, televidentes, como que a veces es muy fácil criticar, no sé, a los grandes medios de, che, no están hablando de los incendios o no están hablando de las leyes de humedales. Bueno, ok, sí, eso es verdad y hay que exigirles, como hay que hacerles esa observación, pero que apoyen a quienes sí lo están haciendo, porque como en toda la charla esta que tuvimos, lo hacemos y con un montón de desafíos en contra. Entonces, como sí, exigirle a los que todavía no lo están haciendo que lo hagan, pero me parece re importante que apoyen mismo, o sea, lo que ustedes están haciendo desde la organización, o sea, apoyar a quienes sí venimos remando a diario para poder informar y llevar información de calidad a las audiencias. Me parece que, digo, ahí con las redes sociales se pueden utilizar para generar algo re positivo y me parece que está re bueno de que si hay una newsletter o si hay un programa de radio, bueno, compartir para quienes sí estamos, ¿no? Comunicando sobre estos temas. Excelente. Mil gracias, Thais. Excelente No, charla. por favor. Gracias a ustedes.